Muy bien, hermanos. Comenzamos la lección de estudio de Apocalipsis, el número 11. Les voy a pedir desde este momento que me perdonen por no andar corbata, pero este fin de semana me enfermé de la garganta y entonces para no presionar mi garganta y causar una tos, mejor ando así. La BIMI representa la Misión Bautista Internacional. Próximamente entiendo que el presidente de la misión, el doctor Schneider, va a estar enseñando una materia para ustedes en persona. Así que por favor de hacer los planes y hacer lo posible por conocerle al hermano. Probablemente llegue él antes de que presenten este estudio, así que en vano les estoy pidiendo esto, pero sí, hermanos, tenemos sobre 56 años de ser misioneros con la misión BIMI, la misma misión del hermano pastor misionero Bridenstine, y de nuevo doy gracias a Dios por su atención y porque está presentando el estudio de esta materia de Apocalipsis. Vamos a abrir nuestras Biblias en la última lección. Quisiera decirles, hermanos, que vale la pena estudiar para poder enseñar. Hace más de 50 años comenzamos por la gracia de Dios la iglesia que ahora tiene el nombre del Tabernáculo Bautista de San Miguel. El hermano Roberto Nieto es discípulo de nosotros y él es el pastor actualmente. Esta semana, una sorpresa grande, recibí la llamada de un hombre joven en Hawái. Él es un pastor. Él es originalmente de El Salvador. Me llamó para decirme que él es pastor allí ahora, pero también me contó que cuando él nació, ah, hace muchos años, creo que en el año 75, nació con un problema físico y sus padres me pidieron que los llevara al hospital en San Salvador, aprovechando la avioneta que el Señor nos había dado. Así que tuve el gusto de llevarle a él como bebé recién nacido y sus padres al hospital, perdóname. Voy a hacer la prueba, hermanos, y Dios mediante que podamos cumplir el estudio número 11 ahora. Pero doy gracias a Dios. Qué sorpresa después de tantos años saber que ese niño se ha convertido en creyente y pastor, predicador, y está trabajando en una iglesia, sirviendo en una iglesia como pastor en Hawái. Doy gracias a Dios por su gracia. ¿Ok? En la última lección, hermanos, hablando de Pérgamo, el Señor dio a ellos una promesa. Primero, Él prometió a los que son fieles, dice versículo 17, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Esa maná, hermanos, ustedes saben que el Señor mandó maná a Israel cuando entraron, cuando salieron de Egipto y comenzaron su conquista de la tierra prometida. Pero Cristo es en verdad el maná, le representa al Señor Jesucristo. Y en Juan, capítulo 6, versículo 48 al 51, vemos ese simbolismo. El Señor es en verdad uh, el Salvador, y eso vemos en Efesios 1, versículo 3. Pueden repasar eso, pero también Él promete una piedra blanca, una piedrecita blanca,
y eso iguale conocer su voluntad. Ah, recordamos que los israelíes en el pectoral del sumo sacerdote hubo 12 piedras y una piedra era Urim y la otra era la Tumim. Ah, y de alguna forma, no sé exactamente y no hay explicación en la palabra de Dios, pero de alguna forma, por medio de esas dos piedras, el Señor pudo descubrir la voluntad suya para los israelitas. Quizás esa piedrecita blanca de que habla también refleja el amor especial y la adopción de Dios de esas gentes aquí en Apocalipsis. Ah, eso para cada creyente verdadero, cada hijo de Dios verdadero. Y hermanos, dice también un nombre nuevo. No era en el sentido de contraposición a viejo en tiempo, sino nuevo en el sentido uh, de calidad. En otras palabras, una cosa diferente. Servirá como un pase para el creyente que lo recibiera o lo recibe a la gloria eterna. ¿Ok? Una última admisión, hermano. No hay que andar en el camino de las concesiones. Cuando haya compromiso con el mundo, ese camino lleva, hermanos, al juicio. Y nosotros actualmente en nuestras iglesias queremos mantenernos fieles al Señor. Ahora veamos, por favor, en este momento los versículos que siguen, versículo 18. Y aquí el Señor va a dar otro mensaje a otra iglesia. Dice versículo 18, y escriba al ángel o el pastor, el mensajero de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Noten que el Señor usa diferentes títulos para referirse a sí mismo. Y en este momento dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y luego da su mensaje. La iglesia de Tiatira toleraba el pecado. Eso vemos o veremos aquí en estos dos versículos. Y hermanos, podemos estar seguros que el Señor va a reprender el pecado. Lo hizo en la iglesia esa, en las vidas de esos individuos, pero lo hará en nosotros también. La persona que imagina que por ser salvo puede vivir como le dé la gana, tiene que entender que si somos verdaderamente hijos de Dios por haber nacido, por habernos arrepentido y puesto la fe sincera en el Señor Jesucristo, tiene que saber, y hermanos, debemos tenerlo presente siempre, el Señor disciplina y castiga a sus hijos. Así que si usted es creyente, sincero, verdaderamente, y ha nacido de nuevo, y usted se entrega al pecado, el compromiso con el mundo, puede esperar que Dios, yo también, nos discipline. Ahora, hay una cosa muy interesante. Si uno puede vivir continuamente en el pecado, hay por qué dudar de la sinceridad y de la conversión verdadera de ese individuo. Porque a quien ama, dice el Señor, a quien ama el Señor en el cielo, Él disciplina a sus hijos.
Así que él tenía que disciplinar a esta iglesia. Ahora, miren el versículo 19. Yo conozco, ajá, porque Él es Dios omnipotente, omnisciente. Él conoce sus obras y amor, y fe, y servicio. Hubo obras, hubo amor, hubo fe en la doctrina bíblica, etcétera, y hubo también una forma de servicio. Y dice, y tu paciencia. Probablemente, aunque no hubo tanto como en otras iglesias, persecución, probablemente hubo algo. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué bien, hubo un crecimiento, hubo un aumento. No se quedaron contentos con solo las primeras obras. Ahora en esta iglesia, ellos tienen otras obras que él llama postreras y que son más que las primeras. Sigamos leyendo, versículo 20. Pero, ahí está la palabra, pero, hermanos, dice, yo bien sé, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué dice? Que toleras que esa mujer Jezabel, mm, probablemente no era el nombre de la mujer, el individuo, probablemente él usa la expresión Jezabel porque ella era símbolo de obrar en contra del Señor, de enseñar cosas falsas, etcétera. Dice, eh, allí en la iglesia de Tiatira, ellos habían tolerado a una mujer de índole Jezabel, que se dice profetiza. Bueno, o no es bueno. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, probablemente fornicación espiritual, pero fornicación física o real también, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entre en el escenario la idolatría. Ahora, hermanos, la disciplina, y él primero comienda o da el elogio en cuanto a las cosas buenas, pero él también señala el pecado, lo que es el patrón de las cartas a las 7 iglesias. Pero pensemos esto, la disciplina mantiene la santidad. Sinceramente, si Dios no disciplina, no habrá santidad y mantiene la pureza de la iglesia o en la iglesia. Y hay dos propósitos en cuanto a la disciplina. Número uno, que el creyente que peca regrese al camino correcto y que sea restaurado. La disciplina, hermanos, tiene primero ese propósito de que el individuo, el creyente individual, estoy hablando de creyente verdadero, sincero, uno que en verdad ha creído de corazón en el Señor como Salvador. El propósito principal es restaurar a ese creyente. Usted puede leer en algún momento Gálatas 6:1, donde hubo problema de que un hermano o quizás una hermana había caído en el pecado, y Pablo dice a los hermanos de la iglesia de Galacia, ustedes que son espirituales tienen que disciplinar con el propósito de restaurar al individuo para encaminar otra vez el individuo en el buen camino. Primer propósito de la disciplina.
Número dos, sirve para purificar a la iglesia de los no arrepentidos. Cuando el Señor nos da convicción de algo que anda mal en nosotros, es para nosotros responder con arrepentimiento y confesión de nuestro pecado y pedirle al Señor que nos bendiga para que podamos seguir adelante. Si es necesario ejercer la disciplina eclesiástica o que la congregación, los líderes, el pastor, los diáconos y otros, es necesario que ellos se involucren para corregir al individuo. El Señor dice en Mateo nos da la información de que si alguien anda mal y se puede corregir la situación por la influencia de un individuo, el hermano debe hablar con ese individuo para buscar la solución. La mayoría de las iglesias fundamentales tienen un sistema, un programa y programa para restaurar al individuo que ha caído en pecado. Pero si el individuo no quiere arrepentirse por la práctica con uno de los hermanos espirituales de la iglesia, o con dos o tres, porque llega un momento cuando el Señor dice, vale que vayan dos o tres como testigos. Entonces, la cosa es que debe haber arrepentimiento. Si el individuo persiste en la maldad, probablemente, hermanos, es evidencia de que el individuo no es sincero y no es verdaderamente hijo de Dios. Ahora vemos un ejemplo de la disciplina del Señor en Hechos capítulo 5. Usted probablemente haya leído esto, pero hermanos, la verdad es que Ananías y Zafira mintieron al Señor, a Dios, y Dios los mató. La verdad es que yo doy gracias a Dios que el Señor tiene misericordia. Pero la cosa es que la nueva iglesia recién fundada, esa iglesia tenía que preservarse santa y pura. Si el Señor hubiera permitido a Ananías y Zafira pecar de la manera que pecaron, mintiendo a Dios, engañando a la congregación, hermanos, las cosas hubieran ido de mal en peor. Al pecar una persona, otros siguen, especialmente si no hay consecuencia. Pero Pablo se preocupaba por la pureza de la iglesia y la santidad de la iglesia. Y vemos unos versículos, por ejemplo, en la primera epístola a Timoteo 1:20, se mencionan, se llama Alejandro, y también Himeneo. Estos fueron expulsados de la iglesia. Es un paso drástico, duro, pero hermanos, el Señor quiere que nosotros cuidemos de la santidad y la pureza de nuestra iglesia. Ahora, no disciplinamos como iglesia a una persona para destruirla. La persona buscamos restauración si en verdad es creyente verdadero, pero si abiertamente es una persona inconversa que se ha identificado con la iglesia, mejor debemos separarnos de este individuo. Ahora, hermanos, mantengan presente en su mente y corazón la enseñanza de Pablo, porque cuando hubo incesto en la iglesia de Corinto, el Señor, por medio de Pablo, dio palabra de
instrucción que ellos debían de disciplinar a ese individuo que había tenido relaciones sexuales con su madrastra, incesto, en otras palabras, y que debían de disciplinar a él, pero no al punto de destruirlo. Parece que el individuo se arrepintió. Y algunos dijeron, bueno, Pablo nos dijo que nos separamos de todos los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos aquí. Pero Pablo lo califica diciendo, no, no debemos, hermanos, separarnos, aislarnos del mundo inconverso en el sentido de no tener contacto con ellos, porque ¿cómo vamos a alcanzarlos para Cristo si nos separamos de toda la gente mala? La gente inconversa va a portarse como inconversos. Lo que él decía es que si hay uno que dice ser creyente y no es sincero, de ese individuo sí debemos separarnos. ¿Okay? Hay mucha diferencia. Ahora, sigamos, hermanos. Lamentablemente, hay muchas iglesias que toleran el pecado. En Tiatira toleraban el adulterio espiritual y físico por la influencia de esa mujer que él llama Jezabel. Número uno, las primeras tres iglesias que reciben carta del Señor eran fieles a la fe y no se habían rendido ante los ataques del mal. ¿Ok? Las primeras tres. Las iglesias de Tiatira, de Sardis y de la Odisea, la situación era mucho más grave. En estas tres últimas iglesias, la mayoría de los miembros, la mayoría, no todos, habían cedido a las influencias desmoralizantes de las falsas enseñanzas y la influencia del mundo. Así que el Señor tiene que llamarles la atención, Él tiene que señalar las cosas que en verdad no le agradan. Sigamos, las cosas iban de mal en peor. De la primera iglesia que recibió mensaje, Éfeso, pasaron tres, y luego aquí número 4, 5, 6, 7, etcétera. Llegó esa maldad uh, a la iglesia de la Odisea al punto más bajo. Esta carta es la más larga, la de Tiatira, y tiene un mensaje de mucha importancia para las iglesias de la actualidad. Ahora, alguien puede estar pendiente de preguntar, hermano Green, usted ya ha enseñado 10 lecciones y todavía estamos hablando de las 10 iglesias o 7 iglesias. Bueno, estamos en la lección número 8 y todavía estamos hablando de la carta enviada a Tiatira. Hermanos, creo que sacamos más provecho quizás como creyentes individuales y quizás como iglesias que nosotros representamos si estudiamos lo que el Señor dijo, pero en detalle lo que el Señor dijo a las 7 iglesias. Porque en las iglesias de la actualidad podemos encontrar a personas en nuestras iglesias que tienen los problemas y las características de estas 7 iglesias. ¿Ok? Veamos el mensaje de estas cartas, estos mensajes a las iglesias tienen mucha importancia para nosotros y para nuestras iglesias. La doctrina falsa y el pecado no deben permitirse ni incluso bajo la bandera del amor y la tolerancia y la unidad.
En otras palabras, hay personas que vienen con una bandera diciendo nosotros amamos, nosotros tenemos que ser tolerantes, nosotros buscamos la unidad entre las iglesias. Pero hermanos, no debemos sacrificar la, la doctrina sana, no debemos sacrificar la santidad y la pureza en nuestras vidas y en nuestras iglesias solo por buscar conocernos como personas tolerantes, iglesias que toleren, etcétera, etcétera, o porque es más importante la unidad. No, hermanos. Pensemos de esta manera. En esta carta a Tiatira, Cristo usa el título de hijos de Dios y con un propósito. Es su título de juez divino y confirma su deidad. Ah, en 1.13, él usó hijo del hombre y eso refiere a su humildad. Él tomó carne humana para poder vivir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hermanos, aquí él dice, soy el Hijo de Dios. Soy Dios. ¿Ok? Nuestro sumo sacerdote misericordioso. Pero la verdad es que Él es Dios. ¿Ok? Esta es la única vez el título aparece en Apocalipsis. Es porque Él es juez divino. ¿Ok? No hay consuelo reservado para Tiatira, sino juicio contra la congregación adúltera. Hermanos, hay dos formas de adulterio. Espiritual, cuando adoramos a alguien o a algo que eh, no sea Dios. Pero también hay adulterio espiritual, además física o físico. Ah, hermanos, en el mundo en que nosotros vivimos es increíble cómo las personas adoran a otras cosas más que a Dios. Usted solo tiene que ver en qué invierten sus vidas para saber quién es su Dios. Sigamos. No hay consuelo para ellos, sino solo un juicio contra la congregación adúltera. Ojos como llama de fuego, eso equivale visión penetrante. Ya lo hemos visto. Cristo ve las cosas tales como son realmente, hermano, más allá de nuestra reputación. Nosotros podemos decir, bueno, yo tengo buena reputación, pero podemos engañar a la gente, impresionar a la gente, pero hermanos, si no somos sinceros, genuinos, Cristo lo ve, Él lo sabe, ¿ok? Sigamos. Él ve a nosotros como somos en verdad. Una buena pregunta. ¿En qué piensa usted cuando está a solas? ¿Qué es lo que usted y yo vemos cuando estamos a solas? ¿A qué escuchamos nosotros cuando estamos solitos? En los momentos de soledad, cuando nadie está viendo, creemos que quizás podemos hacer, ver, oír, aún decir cosas que son pecaminosas. Pero hermano, siempre hay que recordar, aunque se apaguen las luces y nosotros nos sentimos solitos en una situación,
Los ojos penetrantes del Señor siempre ven dónde estamos, qué estamos haciendo, etcétera, etcétera. Sus pies puras, y se mencionan, y santas pisotean la impureza. Eso lo vemos en el capítulo 19, versículo 15. Y hermanos, la verdad es que voy a pedirles que veamos este versículo 19:15. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le siguen en caballos blancos. Aquí vemos la santidad del Señor. Cuando Él viene a juzgar al mundo, nosotros vamos a venir con Él en lo que es en verdad su segunda venida. Hermanos, ven también primero de Pedro 4:17. Quiero que nosotros veamos aquí. ah, Él está hablando con una iglesia en Tiatira. No sabemos mucho, quizás nada de su principio, cómo se fundó, pero probablemente la mayoría de las iglesias en esa zona tuvieron inicio o sus comienzos en la iglesia de Éfeso, donde el apóstol Pablo pasó 3 años. Ahora, aquí dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, si el juicio de Dios es una cosa segura para nosotros que somos creyentes, usted dice, ¿qué juicio, hermano? El Señor nos tiene que disciplinar si somos sus hijos. Y si escuchamos y corregimos la situación, Él nos perdona y nos puede seguir bendiciendo. Pero si no le hacemos caso, el Señor puede pasar de hablar a tomar medidas necesarias. Pero noten que Pedro dice que es necesario que el juicio comience en la casa de Dios. Es posible que Lidia, recuerden a ella en Hechos capítulo 16, creo que es, Lidia, la vendedora de púrpura, es posible que ella y su familia participaron en la fundación de esta iglesia. En Hechos 16, versículos 14 y 15. Lidia vendía púrpura, quizás en Tiatira. ¿Para qué servía la púrpura? Bueno, servía para tintar la lana, ¿ok? Darle otro color. Pero, hermanos, no hubo muchos judíos en Tiatira. Imagino que no era judía Lidia ni su familia, porque Pablo después siempre fue primero a los judíos, predicó en las sinagogas, etcétera, pero después aprovechó la puerta abierta para testificar a los gentiles. Ahora, esta ciudad, Tiatira, no era un centro religioso, pero sí hubo lo que nosotros llamaríamos sindicatos por la industria de pintar la lana, etcétera. Y en aquel entonces fueron llamados gremios, entonces, o gremios. Ah, ah, la cosa es que eran como nuestros sindicatos, los que representan a los trabajadores.
Cristo sí reconoció el amor de ellos, su lealtad y fidelidad, y menciona su servicio amoroso, su perseverancia, que etcétera, se hizo más fuerte. Vamos a cortar nuestro tiempo aquí y de repente seguimos con la lección número 12, siguiendo para terminar lo que sabemos sobre la iglesia y el mensaje a la iglesia de Tiatira.